Empecemos. Corfi Colombiana, en cabeza del señor José Elías Melo, en el año 2009, hizo una sociedad con Odebrecht para la construcción de la obra más ambiciosa de infraestructura en Colombia, más conocida como la Ruta del Sol. Al tiempo con la obra avanzaba una gran campaña de sobornos de los brasileros por todo el continente. Untaron a los peruanos, untaron a los argentinos, a los ecuatorianos, a los venezolanos y claro, Colombia no podía ser la excepción. Se supo años después que aquí repartieron 11,5 millones de dólares. Según el juez 14, Melo supo del rumbo de 6,5 millones de dólares y por eso lo mandó a la cárcel. Horas antes de su sentencia, se confesó con la nena Arrázola de su frustración y de su impotencia y hasta del oscuro deseo del suicidio que a veces lo ronda. Es una opción racional, digamos, y tan racional como que en algún momento se lo he dicho a mi señora y a mis hijos. Claramente el problema de mi familia soy yo. Y si yo no existo, pues mi familia ya no tiene problema. Así es como José Elías Melo admite que le ha pasado por la cabeza ponerle fin a su vida y que el suicidio a veces se le viene a su mente como una opción de parar, de que desaparezca para siempre la acusación de ser uno de los principales implicados en la cadena de corrupción implementada por Odebrecht y que según el juez tocó a este hombre, expresidente de Corfi Colombiana, socio de los brasileros para la construcción de la Ruta del Sol. ¿Usted ha pensado en el suicidio? Claramente cuando uno ve una situación como la de Alan García o como la de Jorge Enrique Pizano, uno dice perfectamente, uno puede pensar en esas cosas, pensarlas. La pregunta había que hacerla porque en este vergonzoso episodio de corruptela indiscriminada hay muchos presos, pero otros se han quitado la vida. Mi vida puede terminar en cualquier instante. Lo dice con serenidad y en un tono inalterable, el mismo que usó durante toda la entrevista. Y de tanto darle vueltas y vueltas, decidió que no iba a hacerlo, porque precisamente su familia no iba a desprenderse de él tan fácilmente, que aunque el proceso penal seguramente iba a desaparecer, el luto sería eterno. La respuesta que tengo es muy contundente. Yo soy parte de la vida de ellos y ellos no van a renunciar a mí por este problema. El problema es de marca mayor. Y el lunes pasado oyó de boca del juez la condena que deberá pagar porque fue encontrado culpable de los delitos de cohecho e interés indebido en la celebración de contratos. Serán 11 años tras las rejas. Se condenará a José Elías Melo Acosta a la pena principal de 141 meses de prisión. En palabras concretas, esto significa que José Elías Melo dio su visto bueno para que Odebrecht sobornara al ex viceministro Gabriel García con 6,5 millones de dólares. ¿Nunca tuvo una relación con él? Nunca, ni una llamada telefónica. Y es en este momento cuando hay que contar que Corfi Colombiana, empresa que Melo dirigía y que hace parte del conglomerado del Grupo Aval, hizo una sociedad con Odebrecht para construir una de las megaobras de mayor impacto en Colombia, como es la doble calzada entre Bogotá y la costa Caribe. El proyecto de Ruta del Sol, tramo 2, era un proyecto de casi 500 kilómetros en doble calzada. Era un proyecto enorme, nunca en el país se había abordado un proyecto de ese tamaño. Para entender más la magnitud de esta carretera, en sus inicios costaba 2 billones de pesos. El Grupo Aval no podía participar, no cumplía los requisitos para participar. Entonces, si quería participar el grupo en el proyecto, tenía que aliarse con alguien. Y la mejor compañía era Odebrecht. Entonces, por esa razón, el grupo, no yo, sino el grupo, seleccionó a Odebrecht. Era la compañía con mejores credenciales, con mayor tamaño, la más exitosa en el tema. Todo iba sobre ruedas y ganarse esa licitación era un premio gordo para cualquiera. Pero uno nunca se iba a imaginar que una compañía como Odebrecht, que supuestamente era de las más grandes compañías y de las mejores compañías, que saliera con esa sorpresa de esa fábrica de corrupción que tenían allá montada. Pero eso al principio nadie lo sabía. Odebrecht era una empresa llena de pergaminos, millonaria, y con entrada fácil y rápida a varios países. Ya tenían experiencia en el sector químico, en contratos de puertos, de trenes, de metros, de absolutamente todo tenía Odebrecht. Melo sabía que tenía entre sus manos uno de los negocios más jugosos de los últimos años, y Odebrecht también. ¿No participó en el proceso de escogencia Odebrecht? Claro, participamos, lógico, porque
Digamos, la corporación y el grupo de asesoría en banca de inversión buscó los candidatos, se le compartió esa información al Grupo Aval y Grupo Aval le pareció que la mejor compañía para asociarse era Odebrecht. No solamente en la persecución de ciertos sujetos menores, sino de verdad, ¿qué fue lo que consiguieron? Hasta que estalla el escándalo en más de 15 países del mundo que involucra a presidentes, expresidentes y altos funcionarios. Y Colombia claramente no fue la excepción. Entonces uno dice, ¿por qué ellos sobornan? Porque quieren tener unas estructuras de poder. Y es que este país ha sido presa fácil de los corruptos. Corficolombiana ha perdido muchos procesos licitatorios en los que ha participado. Nunca se ha ofrecido absolutamente nada. Por lo menos mientras yo participé, Corficolombiana nunca había estado envuelta en un escándalo de ese estilo. Y si bien al comienzo nada presagiaba el cataclismo, ni se sospechaba que por debajo de la mesa, y a veces hasta por encima, Odebrecht había repartido 11 millones de dólares en sobornos en Colombia. Lo cierto es que las obras públicas en este país siempre están empañadas por montañas de plata, y los ejemplos sobran lastimosamente. ¿Cómo va a creer uno que esta sí fue una licitación limpia cuando el resto del país está inmerso en una cantidad de cosas de corrupción horribles por licitaciones de estas mega obras? Corficolombiana, siendo mayoritario, fue adjudicatario de 3 proyectos 4G. Sí. En ninguno de esos proyectos, Corficolombiana tuvo que hacer nada indebido. Melo Acosta podía conocer, comprender y autodeterminarse por la norma penal. Sin embargo, el juez consideró que sí hubo cosas indebidas. Tanto que sin mayores reparos avaló e impulsó la aceptación de la promesa remuneratoria o del ofrecimiento dinerario a manera de coima. En palabras más exactas y simples, esto significa que el juez 14 creyó la declaración de Luis Bueno Jr., expresidente de Odebrecht, cuando dijo que José Elías Melo había dado su consentimiento para sobornar por 6.5 millones de dólares al exviceministro Gabriel García. Y doctor José Elías Melo, de las reuniones con el doctor Gabriel Ignacio Morales. Aún así, Melo no se desprende de esa convicción íntima sobre su inocencia. De la decisión la apelamos en este mismo momento. Se le nota que no fue capaz de asimilar el veredicto del juez. Puedo expresar unas palabras en relación con la decisión. Y por eso, aunque las preguntas puedan estorbarle, hay que indagar por su relación con el exviceministro García, ya preso en La Picota y condenado. ¿Usted conocía a Gabriel García? No personalmente, él fue el viceministro y encargado del INCO cuando se adjudicó. Con Luis Bueno Jr., en cambio, la relación sí fue mucho más dinámica y estrecha. Y sí, admite que se veían bastante y que hablaban mucho, pero solamente de la Ruta del Sol. Pudo haber sido 10, 15, a lo largo de 3, 4 años. La relación normal de esos, claro. Primero porque tocaba negociar el acuerdo por el cual íbamos a ir juntos al proyecto. Segundo, porque había que poner en marcha el proyecto. Y tercero, en la relación cotidiana de socios. Melo ya tiene muy poco para perder. Además sabe que muchos celebran la decisión del juez. Aparenta tranquilidad, pero lleva la procesión por dentro. Se ordena la detención inmediata del mismo y su traslado a la Comer La Picota o al establecimiento que designe el IMPEC a fin que allí cumpla en intramuros la condena impuesta. Melo tiene una hoja de vida como para enmarcar. Casi que recién salido de la universidad fue de la Junta Monetaria del Banco de la República. Fue ministro en el gobierno de César Gaviria. Pasó por Bancolombia y con el Grupo Gilinski. Logró salvar Megabanco, que luego fue comprado por el Banco de Bogotá. Y es justo en ese momento cuando el Grupo Aval le pone el ojo encima. El reto era muy interesante porque yo no había sido banquero de inversión nunca en la vida. La compañía valía $1.000 millones de valor de mercado en el momento en que yo asumí la presidencia, y cuando la dejé 8 años después, la compañía valía $2.500 millones en el mercado. Luego el resultado fue muy favorable. Ya en el Grupo Aval era un tipo con un cargo importante, manejando nómina y licitaciones y proyectos de muchos ceros a la derecha. Y estando en esas, le llega la hoja de vida de Jorge Enrique Pizano, un funcionario recién salido de la empresa de acueducto de Bogotá. Se acaba de desvincular del acueducto. Yo expresé que yo no podía vincularlo como funcionario de la corporación porque no había cupo, digámoslo así, que le propuse, y así fue aceptado en Grupo Aval,
que se le designara como controller en la concesionaria Ruta del Sol. Yo no lo conocía a él. Tuve una relación muy episódica con él. Se despacha sin pausa a contar el papel de Pizano durante la alianza con Odebrecht. Pizano fue el mismo hombre que en noviembre del año pasado se suicidó luego de tomar cianuro en una botella de agua y quien también estaba implicado judicialmente en el escándalo de corrupción protagonizado por los empresarios brasileños. Melo, eso sí, deja muy en claro que Pizano sí fue uno de los primeros en darse cuenta de aparentes irregularidades. Él se le pidió una información, si había habido inquietudes, y él envía un documento resumen de los casos en el que él hubiera hecho alguna observación sobre el tema de control de lavado de activos. Entonces él nos envía un primer informe. Explica y hasta se extiende en detalles que el informe de Pizano pasó por la auditoría interna del Grupo Aval y fue conocido luego por Odebrecht, a quien le exigieron una respuesta sobre las inquietudes de Jorge Enrique Pizano. Fue un proceso que comenzó en junio del 2015 y que se llevó hasta finales de ese año. Yo mismo tuve una reunión al final del año con el vicepresidente de Odebrecht de América Latina diciéndole, si no nos aclaran estos puntos que hemos puesto de presente, nuestra relación tiene que terminar. Y finalmente dijeron que todo estaba en regla, nos entregaron informes de auditoría diciendo que no había ninguno de esos casos, había ninguna cosa irregular. Dice Melo que en ese entonces la respuesta de Odebrecht los dejaron satisfechos y los planes seguían su propia ruta sin mayores contratiempos. Y así hubieran seguido en absoluta impunidad, si no es porque en Brasil se empiezan a oír los primeros indicios del enorme brazo corrupto de Odebrecht. Melo se siente un chivo expiatorio, porque para él la cosa debe escalar a otro nivel. Lo han dicho públicamente, que Odebrecht financiaba campañas políticas. Eso es justamente el problema. Ellos querían tener una estructura de poder. Hasta ahora las investigaciones en Colombia sobre la trama corrupta de Odebrecht ha escalado tímidamente hacia las campañas presidenciales en Colombia. Y aún es un misterio saber el destino del resto de los millonarios sobornos que distribuyeron los brasileros en el país. José Elías Melo perdió sus días de funcionario estrella y esa larga fama que cargaba como el salvador de empresas. Hoy es uno más de los señalados por aprobar sobornos para ganarse una licitación. Hay compañías que solo entienden hacer negocios de esa manera. La persona que lideró los sobornos en Angola y en Colombia es hoy un funcionario de Odebrecht común y corriente. No le pasó nada. No le pasa, no solamente no le pasa nada, sino que está trabajando con ellos. Fueron casi 2 años de juicio sentado aquí mismo, en el banquillo de los acusados. Continuaremos en esta sala de audiencias. Antes de que se supiera la sentencia, pasaba sus días en la sala de su casa, en un barrio de estrato medio en Bogotá sin mayores lujos ni ostentaciones. Ahora todo le cambió y le tocará pasar muchos años dentro de una celda en La Picota y ver cómo su trayectoria y su prestigio quedaron en ruinas. Sabe que le toca cargar una enorme cruz a cuesta, aunque jure que ese peso deberían llevarlo otros. Melo comparte infortunio con funcionarios públicos en el pabellón R2 de La Picota. Sus abogados tienen 5 días hábiles para apelar. Será el martes ante el mismo juez 14 de conocimiento. Hola, los invito a que se suscriban a nuestro canal de YouTube aquí. Y si quiere ver alguna de nuestras grandes historias, es fácil. Haga clic aquí. Chao, nos vemos.